Ok, vamos a iniciar entonces con MVC, modelo vista controlador. Vamos a empezar con la primera parte, que es la creación del modelo y la vinculación de cada uno de ellos. Eh, Visual Studio, damos en archivo, nuevo proyecto. Nos sale la posibilidad de trabajar en cualquiera de sus tantas eh, programas de Microsoft. Elegimos escritorio clásico, aplicación de Windows Form, donde dice nombre. Ese es el nombre de la primera clase que va a aparecer. Normalmente se trabaja vista, que es donde van los formularios. Ubicación, la ubicación del archivo tal cual, del proyecto como vamos a trabajar. Y en la parte de abajo, cómo se va a llamar el proyecto o la solución. En este caso podríamos colocarlo ejemplo 1. Acá si queremos crear eh, directorio para la solución, lo podemos dejar ahí, aplicación y aceptar. Esperamos que nos genere el formulario y como podemos ver tenemos un formulario y la primera clase con vista, ¿cierto? ¿Cuál es la idea? Tener vista modelo controlador. Para poder generar las otras dos clases que nos hacen falta, nos paramos sobre solución, clic derecho, agregar, nuevo proyecto. En este momento vamos a seleccionar biblioteca de clases. Esta simplemente nos va a generar el código eh, para lo que requerimos, ¿cierto? En la parte nombre seleccionamos el nombre de la clase que vamos a implementar. Ya tenemos en este momento vista. Podemos seguir con modelo, le damos a aceptar, nos creó un modelo y por último repetimos el proceso. Nos vamos sobre la solución, clic derecho, agregar, nuevo proyecto. Igualmente volvemos y ya tenemos vista, modelo, nos falta el controlador. Le damos a aceptar y ya las creamos. Normalmente ella trae por default lo que es el modelo del controlador, unas clases que es clase 1 CS y el modelo también lo trae. Esto ya pues es personal, lo ideal es como personalizar todo el paquete. Le damos acá, le damos excluir del proyecto, igual esta clase excluir del proyecto. Nos paramos sobre, ya no nos vamos a parar sobre la solución, sino sobre el controlador en este momento. Nos paramos sobre el controlador, clic derecho, le damos agregar clase. Sino que estaba viendo que por acá en esta parte hay una opción que es más rápida, pero por el momento hagámoslo así. Vamos, clic derecho, agregar clase. Le vamos acá y creamos una clase sencilla. Le vamos a crear, cambiamos el nombre, que en este momento sería, lo podemos llamar CLS controlador. Esa es la que nos va a manejar toda la lógica de nuestro aplicativo. Entonces le damos a aceptar, igualmente volvemos a controlador y vamos a crear otra donde vamos a incluir todas las variables para que sea mucho más fácil de trabajar, ¿cierto? Entonces volvemos igual, clic derecho, agregar clase. Podemos colocar CLS control. Esta clase control, lo que pues como les decía, nos va a contener todas las variables, lo que es el get y el set, donde podemos enviar información y recibirla.
Va a ser en pocas palabras como un baúl en el cual yo envío a cada variable información, nos la va a tener ahí. ¿Y por qué es importante? Porque esta clase se va a poder mover por varios formularios. En el caso que estamos haciendo el ejemplo, solamente tenemos uno, pero si tenemos n formularios, va a ser posible moverlos por todos ellos y vamos a tener todas las variables moviéndolas de aquí para allá, suministrándoles información y luego extrayendo esa información. Acá en la clase modelo hacemos lo mismo. Nos paramos sobre la clase, clic derecho, agregar clase. Eso sería como una subclase pues de la clase principal. Le damos CLS, vamos a crear modelo, CLS modelo, agregar. El modelo es el que se encarga de conectar con la base de datos. Entonces acá hay una parte muy importante que es como de entender que lo que estamos haciendo para cuando estemos trabajando. ¿Cómo funciona esto? La vista es donde el usuario final va a trabajar, donde se van a dar los formularios y se va a ingresar la información. La vista se conecta con el controlador. En el controlador es donde se dan las reglas de juego. Supongamos que vamos a validar, se envía información, no se envía información, como tal, aquí en el controlador. Y el control es el que nos va a permitir almacenar todas esas variables, ¿cierto? Y ya, desde el controlador pasaría al modelo. El modelo, ¿qué es lo que hace? Es simplemente una conexión entre el controlador y nuestra base de datos. Llámese MySQL, SQL, la que usted necesite o la que esté trabajando en ese momento. Entonces así va a funcionar. Pero para que esto funcione hay que hacer dos cosas. Primero, como habíamos dicho, de vista debe pasar a controlador, ¿cierto? Y de controlador a modelo. Acá hay una propiedad que se llama referencias, en la cual yo puedo hacer referencia o extraer de otra clase, ¿cierto? En este caso sabemos que de la vista debemos conectarnos a la clase controlador. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Referencia, clic derecho, agregar referencia. Él nos va, normalmente pues no siempre sale. En caso de que nos salga, proyecto solución, y nos va a traer las clases que hemos creado. En este momento de vista debemos pasar a controlador. Seleccionamos y le damos a aceptar. Como podemos ver, ya tenemos agregada la referencia como tal. Eso sería el primer paso. ¿Por qué? Porque aparte de agregarla, hay que invocarla, que eso se haría con el using, que enseguida lo hacemos. Luego tenemos que hacer lo mismo con las clases con la clase controlador. Igual vamos acá, referencias, clic derecho, agregar referencia, y esta vez no vamos a ir a la vista. ¿Qué pasa si vamos a la vista? Si hacemos a la vista, se iniciaría, vamos a probarlo, clic derecho, aceptar, nos deja, dice, no se puede agregar una referencia a vista. Si se agrega este proyecto como referencia, se producirá una dependencia circular. ¿Qué es lo que está pasando? Que la vista va a sacar del controlador, pero el control de la vista, o sea que en este momento no tendría sentido hacer eso, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? De modelo. ¿Por qué? La vista saca información de control y el control saca información de modelo. Le damos a aceptar y ya no la creó. Esa sería la primera parte. Ahora sigue la segunda parte. ¿Cuál es la segunda parte? Que hay que agregarle los using o invocar esa librería. Nos paramos en vista, formulario, lo abrimos, presionamos F7 y vamos directamente al código. Aquí colocamos using
y ponemos controlador. Ok, en ese momento no me está dando, pero era por algo muy importante. ¿Qué es lo que pasa? En este momento, como podemos ver, es público, pero si vamos a controlador, a control y controlador, vemos que las clases son privadas, no están expuestas, no son visibles desde otros puntos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Public, guardamos, public, guardamos. Con esto ya nos debe aparecer la referencia. Igual, entonces, como íbamos haciendo using controlador, con esto ya podemos tener o ya podemos, ya enlazamos la otra clase. Guardamos. Esta es la vista. Ahora vamos para el controlador. Recuerda que el control debe conectar con modelo. Entonces vamos a la clase modelo y hacemos lo mismo. Verificamos que el modelo, la clase modelo, sea pública. Guardamos y hacemos un using de modelo para este y para este. Acá debemos agregar otras dos referencias que normalmente se tienen, que serían por ejemplo, para trabajar con, en este caso específico, para trabajar con base de datos o algunos complementos de ellos. En este momento, en la parte del controlador, vamos a trabajar con data table. Para esto agregamos dos referencias. System.data y using system.data.sql client, que realmente que lo que vamos, para que los agregamos para utilizar el data table. ¿Por qué? Porque cuando estemos trabajando con la conexión a la base de datos hay que agregarlo. En el caso de que nosotros estemos trabajando con otras bases de datos, con otros motores de bases de datos, hay que agregar ese tipo de referencias. Y no solamente hay que agregarlo en el controlador, sino directamente y más importante en el modelo, porque el modelo es el que se va a conectar directamente con la base de datos. Entonces igual hacemos using system.data using system.data.sql client. Esta es la primera parte y muy importante de cómo crear las librerías, cómo enlazar las clases para poder que el proyecto nos funcione como pide el modelo, que sería modelo vista controlador, para que podamos desde el controlador tener unas reglas de negocio o unas reglas de juego. Ahora vamos a trabajar con la clase control. Habíamos dicho que aquí es donde vamos a almacenar todas las variables. Todas las variables van a tener la propiedad get y set, en la cual podemos preguntarle qué propiedades tiene y también le podemos enviar propiedades. Vamos a crear algunas, por ejemplo, vamos a iniciar este proyecto con un login.
con un registro de usuario. Para esto vamos a crear una tabla. Más adelante la hacemos, pero vamos a tener unas variables básicas. Entonces iniciamos con public, el tipo de dato, vamos a traerla con string, el nombre de la variable, vamos a traer por ejemplo str id. ¿Por qué str? Porque vamos a ver que es string, y cuando lo estemos leyendo desde otra librería, vamos a saber que ese parámetro es un string, y si tenemos un booleano o un entero, vamos a tener que convertirlo, aunque de todas formas esto nos lo hace automáticamente el ID. Visual nos provee esa ayuda, pero lo ideal es como por control, por tenerlo de control. Entonces tenemos público, tipo de variable, el nombre de la variable, le damos get y set, las propiedades de manejo de la información. Al igual que eso, vamos a crear otras dos. De hecho, esta la podríamos hacer no en string, sino que las podríamos hacer en enteras. Y acá lógicamente le colocamos in id. Vamos a generar una que sea, seguimos public string str de string y el nombre de la variable. Pues esto sería el nombre de la variable, es que sería nombre. Abrimos y cerramos comillas, get set. Vamos a manejar también un usuario, usuario, get set, y vamos a manejar un correo electrónico, public igual string str email. Get set. Acá tenemos una coma, es punto y coma. Creo que sería todo. Este ID es automático. Cuando creemos la base de datos nos va a generar un número automático para cada usuario que se registre, un nombre, un usuario, un email. Pues ya si lo queremos hacer más avanzado, podríamos colocar en última fecha de ingreso, algo así como un campo de control. Pero por el momento, para el ejemplo, creo que es perfecto. Por el momento pues creo que lo podemos dejar así. Guardamos, y esa es la primera parte que tenemos que tener en cuenta. Ya posterior a esto ya tendríamos que trabajar el modelo, en el cual tendríamos que hacer sigue la conexión a la base de datos. Esta conexión tenemos que crear un string o una conexión básica, dependiendo del motor de base de datos que vamos a utilizar, el cual lo agregamos en el constructor. El constructor de la clase es la primera línea que se ejecuta cuando se inicializa la clase. Cuando nosotros hacemos nombre de la clase, por ejemplo cls modelo, nombre de la variable, acá, nombre variable igual new, y nos aparece modelo. Acá cuando estamos inicializando la clase estamos diciendo entra un constructor. En el caso de que la clase tenga un constructor, ¿qué es un constructor? Simplemente es public, el nombre de la clase, abro, cierro y abro y cierro. Esto es simplemente cuando yo estoy inicializando una variable, es lo primero que va y busca es si tiene constructor. ¿Por qué? Porque uno en el constructor le puede pasar parámetros.
le puede pasar variables, le puede pasar arreglos. ¿Cómo se pasa? Si yo por ejemplo coloco aquí mm, Pepito Pérez, aunque de todas formas tendría que crearlo primero, string Pepito igual a 0, igual a null, string.empty, vacío. Entonces si yo acá cuando vaya a inicializar la variable le paso Pepito, él me va a generar un error. ¿El por qué? ¿Por qué me va a generar un error? Porque en el constructor no me está recibiendo nada. Hay otra cosa que se llama sobrecarga. ¿Qué es la sobrecarga? La sobrecarga es que yo tenga más de un constructor. Si yo tengo esto, se llaman igual. ¿Cuál va a ser la diferencia? Que acá yo le voy a colocar una variable, string 1. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Aquí ya no me debería salir el error. ¿Por qué? Porque yo estoy haciendo una sobrecarga del método. Estoy teniendo dos constructores, uno con un parámetro y otro sin el parámetro. Eso viene siendo la diferencia. ¿Para qué se utiliza esto? Esto se utiliza para cuando yo voy a pasar el control o el conjunto de variables, yo las paso por medio de los constructores. ¿Listo? En este caso vamos a eliminar esto y más adelante vamos a ver cómo se ejecuta eso.